Buenos días, me llamo Jaime y voy a intentar repasar contigo los cambios en el paradigma del examen MIR que estamos viendo en las últimas convocatorias, específicamente y de forma más marcada en el último examen MIR. Si queremos resumir este cambio de paradigma en una sola imagen, esta sería esa imagen. Fijaros, si cogemos las netas necesarias para la última plaza de medicina de familia en los últimos años, en el año 2010 se cogió la última plaza con el equivalente con un baremo de 1,8 a una neta. En el año 2012, el Ministerio de Sanidad introduce la nota de corte con el 30% de la media de los 10 mejores de esa convocatoria. Y la última plaza de medicina de familia sube a 55 netas. Al año siguiente, el Ministerio modifica la nota de corte y la sube aún más, al 35% de la media de los 10 mejores. Y la última plaza de familia se coge con 63 netas. Y a partir de ese año, el Ministerio ya no modifica la nota de corte, la deja en el 35% de la media de los 10 mejores y, sin embargo, fijaros lo que ha ocurrido con las netas necesarias para coger esa última plaza con un baremo de 1,8. 72, 89 y el año pasado 105 netas. Todavía no os podemos dar referencias de lo que ocurrirá en la elección de plaza del MIR 2017 porque será en abril del 2018 y, por lo tanto, en el momento de grabar este vídeo todavía no han ocurrido los plazos, la elección de plaza. Pero fijaros la tendencia que sigue esto, de 1 a 105 netas. Si miramos otra cosa, fijaros, en el año 1999, si nos vamos al final del siglo pasado, la última plaza en la convocatoria del año 99 de especialidades se escogió con el número de orden 4.291. ¿Y cuántas netas eran necesarias para un 4.291 en ese año? Ese examen tenía 250 preguntas. De forma que si le hacemos una reducción de un 10% para convertirlo en un examen de 225 preguntas, el número de netas necesarias en el año 99 y principios del 2000 para conseguir un 4.200 rondaba las 100 netas. A mediados de la década anterior, cuando el número de presentados bajó a los límites más bajos de la historia del MIR, se podía conseguir un 4.200 solo con 86 netas. Pues fijaros lo que ha ocurrido en los dos últimos años. Para conseguir un 4.200, el año anterior, MIR 2016, fueron necesarias 141 netas y en el pasado MIR 2017, el examen que habéis realizado en febrero del 2018, 48 netas más que las necesarias en el 2004. En 14 años, 48 netas más para el mismo número de orden. El MIR siempre ha sido difícil y siempre ha sido una marejada, pero ahora se ha convertido en un tsunami, un tsunamir. Un examen cada vez más exigente a la hora de poder optar a las primeras 3.000 plazas. Y en estos dos últimos años hemos asistido a lo que denominamos la tormenta perfecta, es decir, todas las variables que influyen en el número de orden se están alineando en la misma dirección y sentido. Y cuando uno comienza la preparación en sexto de medicina, pues bueno, parece que esto sale de pesca, las cosas las ve alejadas, como en la película, pero según se va acercando empieza a intuir nubarrones, cada vez el mar se pone más picado y parece que todas las cosas confluyen, mayor número de presentados, menor número de plazas, cada vez más personas más preparadas, mayor aumento de notables, mayor número de españoles que concurren al examen y cada vez esto se hace más intenso, más duro, para poder conseguir tu objetivo. Y esto es una cosa importante que tienes que conocer. El examen no para de cambiar, de mutar, y hay que conocer cuáles son las últimas versiones de este examen para poder enfrentarte a él. Y bueno, los cambios son cada vez más bruscos y más rápidos. Lo mismo que vemos en el resto del mundo. Resumiendo lo que está ocurriendo en el mundo con el acrónimo VICA. V de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esto aplicado a otro
orden, vamos a hablar ahora del concepto de cambio de paradigma. Y para esto vamos a utilizar el mundo de los relojes, que todos habéis conocido. Pues bueno, los relojes de precisión, de maquinaria, eran un mercado dominado por la industria suiza, que era el estándar de excelencia en aquel momento, hasta que aparece un cambio de paradigma. Y la industria japonesa comienza con los relojes de cuarzo, relojes que ya no eran de maquinaria como los anteriores. Y cuando hay un cambio de paradigma, todo se resetea. Y así, esto en la actualidad, pues la mayor parte de los relojes que lleváis todos en la muñeca son relojes de cuarzo y las marcas suizas o marcas que llevaban muchísimo tiempo haciendo relojes de maquinaria excelente se han tenido que reconvertir para seguir trabajando en este nuevo paradigma. Y esto ocurre cada vez en más órdenes de la vida y de una forma más rápida en el mundo actual. En el MIR, los resultados de una persona en el examen dependen sobre todo de él, pero también de la facultad española donde estudió y el centro donde decidió prepararse. Si eres un médico extranjero, además, influye el país donde has estudiado. Pero siempre ha influido, pero últimamente esta otra mancha roja, que es el comportamiento del resto de las personas que concurren en tu mismo año al MIR, influyen enormemente en tus resultados. Y es una cosa que es importante entender. Porque el MIR se llama MIR, pero no es el mismo un MIR, donde se presenten pocas personas, que este otro MIR, este otro MIR, este otro MIR. Cada MIR es diferente en sí mismo. Y los últimos años cada vez el MIR es más exigente. Vamos a verlo esto, por ejemplo, estudiando la evolución del número de netas necesarias para conseguir el mismo número de orden en las convocatorias de exámenes de 225 preguntas, es decir, desde 2009 hasta el último examen MIR 2017. Y para esto vamos a utilizar la calculadora Cangas MIR, que tenéis todos disponibles en la página web del alumno y de no alumno, de forma gratuita. ¿Cuántas netas fueron necesarias el año pasado? O sea, en el MIR 2017, el que se realizó en febrero del 2018 para el número de orden 8000. 106 netas, con un baremo de 1,8. ¿Y cuántas fueron necesarias para ese mismo 8000 en la convocatoria del 2009? La primera convocatoria de un examen de 225 preguntas. 58 preguntas netas. Una diferencia de 48 netas para el mismo número de orden. Fijaros, y como vamos a ir 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, así reduciendo hasta los primeros números de orden, vais a ver cómo las diferencias son máximas, sobre todo en los números de orden de la segunda mitad de la distribución. Y según avanzamos a la primera mitad y a la cabeza de la distribución, cada vez las diferencias, aunque existen, son menores. Para el número de orden 7000 han sido necesarias en este examen 115 netas con un baremo de 1,8. Fijaros, la diferencia con lo ocurrido en el año 2009 es de 46 netas para el 7000, de 69 a 115 netas para el mismo número de orden. Número de orden 6000, han sido necesarias 123 netas. En el año 2009 eran necesarias 80, una diferencia de 42 netas para el número de orden 6000. Y acordaros que, aunque durante la preparación del examen lo que te preocupa y lo que te obsesiona son las netas, al final lo único importante son los números de orden, porque las plazas se cogen con números de orden. Así que hay que fijaros, para un 6000, que es ahora no llega todavía, o sea, es por debajo de la mediana de los presentados al año pasado, que fueron más de 13.000, la evolución para obtener ese 6.000 es de 42 netas en estos años, para el mismo número de orden. Para el 5.000, 129 netas han sido necesarias en el último examen, y fueron necesarias en 2009, 92, 37 netas menos para el mismo número de orden. Para el 4000 han sido necesarias 136 netas y ese número de orden en el 2009 se conseguía con tan solo 103 netas, una diferencia de 33 netas para el mismo número 4000. La zona donde ya vamos a ver que es cada vez más difícil entrar, en el 3000.
este año han sido necesarias 143 netas y el año pasado fueron necesarias 150 netas para, con un baremo de 1,8, quedar entre los 3.000 primeros. Pues bueno, si nos vamos a la convocatoria del año 2009, con 116 netas, 27 netas de diferencia, 27 netas más en el último examen MIR que las que fueron necesarias en 2009. Para el 2000, este año han sido necesarias 150 netas, 21 netas más de las necesarias en el año 2009. Y para el 1000, 160 netas con un baremo de 1,8, 13 netas más de las que fueron necesarias en el año 2009. Fijaros cómo vamos a ver que en el año 2010, en esta zona, las netas bajan, porque el examen 2010 fue el examen más exigente para la cabeza de la distribución. Para el número de orden 100, con un baremo de 1,8, que es el baremo promedio, un baremo de aprobado muy alto, el promedio de los presentados, mediana de los baremos de los presentados el último año, habrían sido necesarias para quedar entre los 100 primeros 182 netas. Fijaros cómo esto en el 2009 para esa zona eran necesarias 187 netas. Es decir, aquí es la primera vez donde se conseguían esos números de orden con menos netas en el año 2009 y, por supuesto, 2010, donde el examen fue súper difícil para la cabeza, que lo que hemos visto en el último año. Resumiendo, fijaros cómo, salvo en la zona de la cabeza, donde han sido necesarias menos netas para los 100 primeros que en el año 2009, entre los 1000, 2000, 3000 no dejan de crecer las netas y específicamente cuanto más lejos nos vamos, en el 8000, casi 50 netas más para obtener el mismo número de orden que en el año 2009. Así que, como veis, cada vez es más difícil en preguntas netas conseguir los mismos números de orden. Y ahora vamos a detenernos en los resultados de todos los presentados al MIR 2017. Es importante que recordemos que en Curso MIR Asturias nos referimos al examen MIR utilizando el año en el que se convoca, no en el año en el que se realizan las pruebas. Es decir, utilizamos la misma nomenclatura que utiliza el Ministerio de Sanidad. Fijaros, esto es una reproducción del cuadernillo de examen del que tenían en la mano los compañeros que se presentaron al examen el 10 de febrero del 2018 y lo que ponían eran pruebas selectivas 2017. Así que hablamos de ese examen realizado en 2018 como MIR 2017. Y si entráis en la página web del Ministerio para descargar esos exámenes, veréis que el Ministerio utiliza la misma nomenclatura, el año en el que se convoca. Pues bueno, para el análisis de resultados que os vamos a exponer te vamos a exponer a continuación, utilizamos las listas publicadas por el Ministerio, las listas de resultados, disponibles en la sede electrónica del Ministerio. Si vas a listados publicados de aspirantes actualmente de medicina, puedes descargar las listas que clásicamente se exponían públicamente y se siguen exponiendo en el Ministerio de Sanidad y en las delegaciones del Gobierno, los sitios donde te has matriculado para hacer el examen MIR. Aquí figuran los datos de las personas presentadas al examen. ¿Y cuáles son los resultados de todos ellos? Pues bueno, esta es la distribución de netas de todos los presentados, con la persona que sacó mayor número de netas aquí y la persona que sacó menor número de netas aquí. Estos son los resultados que nosotros os vamos a analizar. Y incluyen a 13.233 personas presentadas de todas las nacionalidades y baremos en toda España el mismo día, el día 10 de febrero. Es decir, el análisis que os vamos a hacer contiene a toda la población MIR y no coincide con el análisis realizado después de la nota de corte, porque la nota de corte elimina a todas las personas que sacaron menos de 67 netas en el examen, es decir, elimina a unas 1.900 personas del análisis de resultados y, evidentemente, las medianas de todo se mueven hacia mejores resultados. Pero para poder relacionar este examen con los exámenes anteriores y con los exámenes con nota de corte y sin nota de corte de la historia anterior, nosotros vamos a hacer el análisis incluyendo a todos los presentados.
En las listas del Ministerio solo se les da número de orden a las personas que pasan la nota de corte. ¿Cómo asignamos números de orden a las personas eliminadas? Utilizando la misma metodología que utiliza el Ministerio, es decir, ordenando a todos de mayor puntuación total a menor puntuación total en la prueba, dando al que tiene mayor puntuación total el número 1 y rellenando los números de orden de forma consecutiva desde ese número 1 hasta el 13.233 de la última persona presentada a la prueba. Así que los análisis después de la nota de corte estarán disponibles en la página web del curso, pero no nos vamos a centrar en ellos porque se eliminan a un número muy importante de personas. Recordar alguna nomenclatura a la que nos vamos a referir a la hora de explicar la prueba. Primero, el número mayor es el de inscritos, personas que solicitan realizar el examen, pero el Ministerio no admite a todos al examen. Admitido es aquel que el Ministerio considera que puede realizar el examen porque ha cumplido los criterios de inclusión en la prueba. Es decir, tener su título de medicina reconocido, homologado, presentar los papeles, abonar las tasas, todo en tiempo y forma. Ahora, no todos los admitidos son finalmente presentados o deciden ellos presentarse al examen. Y de los presentados, no todos superan la nota de corte. Solo los que superan la nota de corte obtienen número de orden en las listas del Ministerio. Y todos ellos son potenciales electores de una plaza MIR. Pero no todos pueden escoger. Cuando la última persona escoge la última plaza, otras personas que tienen número de orden no pueden escoger. Es decir, que el grupo de pueden escoger es más pequeño. Pero además, no todos los que pueden escoger finalmente escogen. Así que el número de personas que son adjudicatarios de plaza es el número más pequeño y hemos ido reduciendo el número desde los inscritos en la prueba hasta los que finalmente escogen plaza. Bueno, ¿cuántos se inscribieron en el MIR 2017? Casi 15.000, 14.987. ¿Cuántos han sido admitidos al examen? Casi 14.500, es decir, 1.000 más que en la convocatoria anterior. Si vemos desde el año 2013, ha habido un crecimiento de más de 2.500 personas en el número de admitidos a la prueba. Y a mayor número de admitidos, mayor número de presentados. Es decir, un MIR más exigente. Hablamos ahora de los presentados, los que finalmente ellos decidieron realizar el examen. Hay un porcentaje que podemos aplicar en los 2 últimos años que ronda el 91,5% de los admitidos son los que finalmente deciden presentarse a la prueba y en torno a un 8,5% deciden ellos no presentarse. Pues bueno, ¿cuántos realizaron el examen MIR? 13.233 presentados, 939 más que el año anterior. Y esto, si lo comparamos con todo el milenio, tenemos años donde se presentaron poco más de 7.500 a la prueba y este año es récord absoluto del milenio, 13.233. Nunca ha habido tantos presentados a la prueba en este milenio. Sí, en los inicios del examen MIR, en los años 80, este número a lo mejor podía estar incrementado en 10.000 personas más, para un número de plazas muy inferior al convocado este año. Pero en este siglo es récord absoluto. Y esto es una variable que influye directamente en el número de presentados, o sea, del número de orden de todos los presentados. A más presentados, peor número de orden individual. Fijaros que alguien que esté en la mediana de un examen de 14.000 obtendrá un número de orden 7.000, mientras que alguien que sea el último de un examen de 7.000 tendrá el mismo número de orden. Así que no era lo mismo presentarse en la década anterior, a mediados de la década, en 2004-2005, cuando el número de presentados era tan pequeño, que al último examen MIR, que es el toro más bravo que habéis tenido que torear los médicos en este milenio en España. En los últimos años, del 10.200 de 2013 a 13.200, es decir, casi 3.000 más personas presentadas en los últimos 5 años. Y la población de presentados es además igual
que la del principio de o finales de la década anterior, de 2009? Pues no. No se presenta ni el mismo número de médicos españoles ni el mismo porcentaje de españoles. En absoluto. Fijaros cómo en las pruebas de finales de la década anterior, 2009-2010, casi la mitad de los presentados eran médicos extranjeros, realmente un 45%. 55% restante médicos españoles. Y esto ha cambiado. En las 3 últimas convocatorias, el porcentaje de médicos españoles que concurren a la prueba sube del 55 al 75% y los médicos extranjeros se reducen al 25%. ¿Eso qué significa? Como el promedio de resultado en preguntas netas de los médicos españoles tiende a ser más alto que el promedio o la mediana de los resultados de los médicos extranjeros, la prueba cada vez se hace más exigente. Más español, un MIR más español y más joven, más exigente. ¿El numerus clausus es igual ahora que el que hemos tenido en las décadas anteriores? Pues no. El Ministerio decidió ampliar el numerus clausus, que estaba congelado durante décadas, a partir de la convocatoria 2006-2007 de acceso a medicina. Y 6 años después, esas personas están acabando la carrera y han incrementado el número de recién egresados que concurren al examen. De forma que todavía este dato no es final, porque se publicará por el Ministerio esto en un informe que normalmente sale en mayo o en junio, pero es el resultado estimado de españoles recién egresados que se han examinado en la prueba del 2017. 6.150, cuando en 2009 eran 3.901. Es decir, récord absoluto en el número de españoles recién egresados que son de promedio o de mediana los que obtienen mejores resultados en la prueba. Récord del siglo. Del siglo y del milenio, porque es que el número de médicos egresados estaba congelado en ligeramente más de 3.400, aproximadamente 3.500 en la década anterior. Es decir, un crecimiento de 2.249 españoles recién egresados en el último MIR, que supone un 58% más que los que concurrieron a la prueba del 2009. Fijaros cómo el grupo de españoles recién egresados está creciendo casi de una forma lineal. Ahora parece que el crecimiento ya se va a estancar. En la próxima prueba podemos asistir a un crecimiento ya muy pequeño y a partir de entonces un estancamiento, incluso un ligero descenso. Pero aquí, en estos últimos años, el MIR va a haber cambiado de escalón respecto al MIR de esta época. También se está incrementando el número de españoles no recién egresados que concurren a la prueba, que esto tuvo el mínimo, hemos dicho, a mediados de la década anterior, en torno al 2004. Esto hace que el número de españoles en general haya aumentado, un MIR más español, pero también haya aumentado el número de españoles jóvenes, un MIR más español y más joven. Y por lo tanto, más exigente para los que se presentan. ¿Las facultades de medicina son iguales ahora que antes, en la década anterior? No. Antes, la mayor parte de las personas que acababan la carrera de medicina, o todas, obtenían el título de licenciado en medicina. Ahora es grado en medicina. ¿Y en qué se traduce ese cambio? Pues desde Bolonia, en general, los que obtuvimos el título de licenciado teníamos exámenes en sexto de carrera, lo mismo que en quinto, en cuarto, en tercero, un año normal. Ahora, en la mayor parte de las facultades, la carrera de medicina se ha convertido en 5+1, es decir, casi todos los exámenes o todos están colocados en los 5 primeros años de carrera y el último año es un año rotatorio, práctico, donde los estudiantes de sexto tienen más tiempo libre para iniciar su preparación del examen. Y más tiempo significa que mayor número de personas deciden empezar a prepararse en septiembre o simultaneando su sexto de medicina con la preparación del MIR y el nivel de la prueba sube. Pero esto no ocurre en todas las facultades. Hay, sobre todo, facultades privadas que, aunque están en el modelo de grado, tienen un sexto cargado de exámenes donde sus alumnos tienen menos tiempo para iniciar la preparación.
Así que esto no ocurre en todas las facultades. ¿Todas las facultades de España obtienen los mismos resultados en el MIR? Pues bueno, afortunadamente, en un ejercicio de transparencia, en los últimos años, el Ministerio publica en torno a mayo, junio, julio, un informe con los resultados de todos los presentados de cada facultad en la prueba. Así que el resultado de todas las facultades ni se parece. Realmente es toda una paleta de colores que va desde resultados muy buenos a resultados más pobres. Y para eso vamos a utilizar este ranking, que es la clasificación de todas las facultades de Medicina de España. Últimos datos que disponemos son del MIR 2016, clasificados por el porcentaje de alumnos, o mejor, exalumnos de esas facultades, que quedaron entre el grupo fuerte. Esto es grupo intermedio y grupo débil. ¿Qué es el grupo fuerte? El 27% de mejores exámenes. Y así, las facultades de cabeza suelen tener la mitad de sus egresados en el grupo fuerte. ¿Qué es el grupo fuerte del MIR 2016? Pues los 3.200 aproximadamente primeros. Ahora, en el otro extremo podemos encontrar otras facultades donde las probabilidades de sus exalumnos de quedar en esos puestos de cabeza, en esos 3.000 primeros, estos se reducen casi 5 veces o 4 veces. Si nos vamos a un año anterior, vemos que el ranking se mantiene y que en general las posiciones relativas de las facultades se mantiene. Y si vamos a los resultados agregados de los 3 años anteriores, 2012, 13 y 14, vemos que las cosas también se parecen mucho de un año a otro. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que el MIR, o al MIR estáis concurriendo cada año un mayor número de españoles recién egresados más preparados. Y así el MIR ya no es un toro manso. No es un examen fácil, nunca lo ha sido, pero nunca últimamente el toro que tenéis que torear no es una vaquilla, es un toro bravo, muy bravo. El MIR 2017 ha sido el más bravo al que hemos asistido. Y vamos a ir describiendo las características de esos toritos que toca torear al examinado. Primero, vamos a hablar de la variable plazas, que es importantísima. ¿Cuántas plazas se ofertaron en la convocatoria 2017? 6.513, un 3% más que en la convocatoria anterior. Todavía estamos lejos del récord de 6.944 plazas convocadas en el año 2009. Luego, la crisis económica, se reflejó en toda la administración pública y en una restricción del número de plazas, esto que llegó hasta el mínimo de estos últimos años en el año 2014. A partir de aquí, estamos asistiendo a una leve recuperación porque el Ministerio está incrementando progresivamente el número de plazas que convoca para poder alojar a ese incremento de españoles recién egresados que salen de las facultades españolas. 6.500 en la última convocatoria. Es decir, todavía menos plazas que en 2009 y, por lo tanto, más exigente que haberse presentado al examen MIR 2009. Otra forma de ver esto es ver ¿cuál es la diferencia? Es decir, el número total de plazas convocadas, restar a los españoles recién egresados que se presentan al examen ese año. Fijaros como en el 2009, presuponiendo, que es mucho presuponer, que todos escogen plaza. Pues bueno, haciendo esa resta, nos quedamos. Aquí tenéis datos obtenidos del blog MIR Entrelazados, que os recomiendo visitar durante vuestra preparación. Todos los datos que vais a encontrar ahí están sacados de las listas del Ministerio y son totalmente fidedignos. En el año 2009 había una diferencia entre el número de egresados españoles y el número de plazas de 3.300. Fijaros cómo desde ese año no ha dejado de reducirse y la diferencia, es decir, las plazas que quedarían en el caso de que todos los españoles recién egresados cogiesen plaza, ¿cuántas plazas quedarían para los otros grupos? Españoles no recién egresados y médicos extranjeros. Teóricamente 424, un número mucho más pequeño que en el 2009. Por lo tanto, el examen se ha vuelto, en ese sentido, más selectivo, más exigente. Otra forma de ver esto es ver ¿cuál es el cambio en el porcentaje de plazas
escogidas por médicos españoles en las últimas convocatorias. En el año 2009, el 55% de los médicos que se presentaron eran españoles. Escogieron el 66% de las plazas, es decir, que una tercera parte de las plazas no fueron escogidas por médicos españoles. Pues bien, las plazas escogidas por médicos españoles en la convocatoria 2016 ha subido hasta un 90%, de forma que el número de plazas escogidas por médicos extranjeros se ha reducido hasta un 10%. Es otra forma de ver que el MIR es más exigente. Otra forma de verlo es cuántas de las plazas son cogidas por médicos recirculantes, es decir, personas que habían escogido previamente una plaza MIR, hubiesen o no acabado la residencia. En el año 2012, 14% de las plazas eran obtenidas por médicos recirculantes. 12, 10, 8, 6%. Menos de la mitad de las plazas del MIR 2016 escogidas por recirculantes que las que se veían 5 años antes, en el 2012. Un MIR más exigente. Esta diapositiva ya la conocéis del inicio de la presentación. ¿Cuántas netas han sido necesarias para coger la última plaza de medicina de familia? Pues en el 2010 una neta y el año pasado, en 2016, para la última plaza de familia con un baremo de 1,8, 105 netas. Esta es la diapositiva que mejor resume este cambio de paradigma. Fijaros cómo no solo las netas, el número de orden necesario para coger la última plaza de medicina de familia en 2011 sin nota de corte era de 11.604 y del año pasado con nota de corte la última plaza de familia se consiguió con un 8.124. Algunas referencias para las personas que no estéis habituados a esta información. Si tenemos que resumir la elección de plaza de las 44 especialidades ofertadas por el Ministerio, y cogemos la última persona que cogió cada una de esas plazas que no pertenecía al turno de discapacidad, obtenemos esta gráfica. Y aquí, de forma interesante, en los 3.000 primeros números de orden, el año pasado solo se agotaron, como en las convocatorias anteriores, 5 especialidades. Entre el 3.000 y el 4.000 se agotan en muy pocas netas, con la gente muy pegada, un gran número de las especialidades que deseáis la mayor parte de vosotros. Y en la parte final de la distribución, pues cercanos al 8.000 o pasando del 8.000, encontramos plazas en general que pueden ser de especialidades de laboratorio, preventiva, medicina del trabajo, geriatría, medicina familiar, análisis clínicos. Es importante familiarizarse con a la hora de trazarse objetivos, con el grado de dificultad de esos objetivos. El MIR, hemos dicho, midiendo la dificultad del MIR en la última plaza para escoger familia, cada vez más exigente. Bueno, dejamos la variable plazas y vamos a hablar ahora del baremo de los presentados, el baremo académico. La mediana de baremo de todos los presentados es de 1,83. 1,84 para los presentados españoles y 1,82 para los presentados extranjeros. Así que la idea que pues algunos médicos tienen de que el baremo es mayor en un grupo que en el otro, pues no lo es muy parecido. La diferencia es de 2 centésimas. Lo que sí podemos ver desde el año 2009 hasta el último año es que la mediana está creciendo y ha crecido pues más de una décima, de 1,72 a 1,83. Esos cambios son tenues. El año pasado ha crecido respecto al año anterior solo 2 centésimas. Pero esto traduce que la población de presentados cada vez tiene un expediente mayor, un MIR más exigente. Ahora, la mayor parte de los que realicéis el examen, cada año tenéis baremo de aprobado, entre 1 y 2. Un grupo que en la actualidad se aproxima a una tercera parte, baremo de notable, y un grupo muy pequeño de baremo de sobresaliente, 3 o más. Así, en la última convocatoria MIR 2017, 65% baremo de notable, de aprobado, 34% baremo de notable y cercano al 1% baremo de sobresaliente. Ahora, ¿cómo está evolucionando esto? Pues bueno, fijaros que en el 2009
el porcentaje de aprobados era mayor que ahora y el porcentaje de notables era menor que ahora. Eso significa que ahora hay menos aprobados de forma relativa y más notables, permaneciendo relativamente estable el pequeño grupo de sobresalientes. Eso en porcentajes. En números, fijaros cómo, si nos vamos a los últimos 5 años, no dejan de crecer especialmente los notables, seguido de los aprobados, y el grupo de sobresalientes incluso ligeramente más pequeño. Este grupo es muy pequeño y no marca, no modifica la elección de plaza en el MIR. Este otro sí. El grupo de notables, fijaros que ha pasado de 2.900 a 4.000, casi 500 en 5 años. Un MIR cada vez más exigente. Pero hemos dicho que el comportamiento de los médicos españoles en el examen MIR de mediana es más alto, o mejor resultado en el examen que de los médicos extranjeros. Así que vamos a ver específicamente el baremo de los médicos españoles presentados. Y así, fijaros cómo el grupo de sobresalientes españoles en los últimos 5 años se ha reducido, mientras que el grupo de aprobados españoles ha aumentado. Y sobre todo ha aumentado mucho el grupo de notables españoles. Este grupo de notables españoles está colonizando los 1.000, los 2.000 y parte de los 3.000 primeros, dejando cada vez más difícil para el grupo mayoritario de aprobados acceder a esos números de orden. Un MIR cada vez más exigente. Específicamente, el grupo de notables españoles ha pasado desde 1.654 a 3.249, un crecimiento de 1.595 que supone casi el doble desde el año 2009. El número de españoles con baremo de notable que han concurrido a la última prueba MIR es récord del siglo. Más médicos españoles con baremo de notable presentados, eso significa más difícil para personas que no pertenezcan a este subgrupo de quedar entre los 1.000 y 2.000 y parte de los 3.000 primeros. Un MIR más exigente. Dejamos la variable baremo y entramos en variable netas. Ya sabéis, todos lo que son las netas, que son los puntos acertados menos 1/3 de los puntos fallados, porque en el examen MIR los errores o los fallos restan. Y la penalización es que pierdes un acierto por cada 3 fallos. ¿Cuál es la mediana de preguntas netas de todos los presentados al examen MIR del año 2009? Esta es la distribución, el histograma, empezando en grupos de 10 netas, desde menos de 10 netas, 10 a 20, hasta más de 190 netas. Pues bueno, fijaros de forma acelerada lo que ha ocurrido en los últimos años, con la distribución de netas de todos los presentados, 2009, 2010, 2011. Estamos viendo cómo se ha ido hacia adelante. 2012, más hacia adelante. 2013, un poquito hacia atrás. O sea, la onda o la ola ha rebotado un poquito. 2014, hacia adelante. 2015, hacia adelante y hacia arriba. 2016, súper adelante y súper arriba. 2017, ha rebotado un poco hacia atrás. Así que ya veis que el examen con unas netas más altas fue el examen de hace 2 años, 2016. Y el examen con mayor concentración en un intervalo de 10 netas de los últimos años ha sido el examen MIR 2017, donde vamos a encontrar a casi 1.600 personas en el intervalo 130-139,67. Casi 1.600 personas. El MIR, como veis, cada vez se está moviendo a puntuaciones más altas y, por lo tanto, a un examen más exigente. Se ha convertido de una ola centrada a una ola que está a punto de romper. Fijaros si comparamos en blanco 2009 con 2017, no tiene nada que ver, aunque se llama el MIR de un año, con el MIR del otro. Y como lo importante del MIR son los números de orden, fijaros cómo el 5.700 del MIR 2009 necesitaba 85 netas y el 5.700, en cambio, del MIR 2017 necesita 125 netas. Es decir, una diferencia para el mismo número de orden, 5.700, de 40 netas.
¿Justifica esto o no justifica esto la grabación de esta presentación? Pues yo creo que sí, porque no es lo mismo. Y es importante saber a qué nos enfrentamos o por qué han ocurrido o van a ocurrir las cosas. Una pregunta neta se puede traducir en 150 números de orden en la zona de distribución entre el 3500 y el 5000 en el último examen MIR. De hecho, en el intervalo de 10 netas que va de 130 a 139,67 había 1.599, es decir, casi 1.600, es decir, en cada neta, en esa zona, había 160 números de orden. ¿Qué está pasando con la mediana de todos los presentados a la prueba? Pues fijaros que no deja de crecer, con algunos intervalos donde retrocede un poquito, y este año ha caído una posición cercana al MIR 2015, y hemos retrocedido respecto al máximo visto en el MIR 2016, donde la mediana de la población era de 126 netas, 41 netas más que la mediana del MIR 2009, un MIR más exigente en netas. Eso en general, hablando de todos. Ahora vamos a hablar por segmentos, y comenzamos con la segmentación de nacionalidad. Y fijaros cómo en el último MIR la mediana de todos es de 118, exactamente 117,67, siendo para españoles de 126 y para extranjeros de 90. Por nacionalidad y baremo, sobresalientes españoles 167, notables españoles 144, aprobados españoles 114. Sobresalientes extranjeros 112, notables extranjeros 101, aprobados extranjeros 81,67 de mediana. Y si vemos esto en relación con las tendencias de los últimos años, veremos cómo en verde los españoles han crecido desde 2009 23 netas en la mediana y los extranjeros han crecido en ese mismo periodo 28 netas en la mediana. Fijaros cómo a este MIR la mediana de la población en azul estaba más o menos equidistante entre la mediana de los españoles en verde y la mediana de los extranjeros en granate. ¿Por qué? Porque aproximadamente la mitad de los presentados eran españoles y la mitad extranjeros. Pero ahora el 75% son españoles y la mediana de la población es atraída por la mediana del grupo de médicos españoles. Así que en las últimas convocatorias la mediana de la población cada vez se parece más a la mediana de los españoles recién egresados y por lo tanto es más alta, un MIR más exigente. Vamos a hablar ahora de los eliminados por la nota de corte. Este año la nota de corte estaba en 67 netas. Esta es la distribución que ya habéis visto de todos los presentados al examen MIR, con 5 personas más de 190, 45 personas con más de 180, entre 180 y 190, quiero decir, así. Pues bueno, la nota de corte se calcula con la media de los 10 mejores de la convocatoria. Y en este año la media no, el 35% de la media de los 10 mejores. Y este año es en 67 netas. Y ha eliminado a más de 1.900 personas. De forma que esta sería la distribución de resultados del MIR después de la nota de corte. ¿Qué está ocurriendo con este parámetro en los últimos años? Pues bueno, como depende de la media de los 10 mejores, y este es un parámetro muy volátil donde no vemos una tendencia clara, sí podemos decir que el récord absoluto se obtuvo en la convocatoria MIR 2016, donde había más netas en todos los intervalos de la distribución que en ningún otro sitio, pero en el resto pues el patrón no está tan claro. Fijaros, la media de los 10 mejores de la última convocatoria se aproxima a 192 netas, de forma que aplicando un 35% sobre esas 192 nos quedamos con que la nota de corte el año pasado fue en 67 netas y el año anterior en el récord en 69 netas. Fijaros que la nota de corte en estas convocatorias no se aplicó. Lo que hemos hecho es un cálculo de dónde habría estado la nota de corte si se hubiese aplicado. Y con eso podéis ver que el intervalo en el que se mueve la nota de corte, como el intervalo de la media de los 10 mejores solo ha cambiado 14 netas, y esto es un 35% de esas 14 netas, el intervalo en el que se mueve la nota de corte es más pequeño, de solo 5 netas. La nota de corte más baja la habríamos tenido en el MIR con notas más bajas, sobre todo para la cabeza, que era el MIR 2010, y la nota de corte más alta en netas habría sido el MIR del año 2016 en 69 netas. Solo
5 netas de diferencia. Y vamos a ver esto, cuál es la media de los 10 mejores desde 2009 a 2017, cómo ha ido oscilando. Cuanto más verde es más alto, cuanto más rojo más bajo. Y fijaros que realmente el Ministerio introduce, en este examen la nota de corte estaba en 0,33 netas. Si obtenías una puntuación positiva de más de 0 netas en el examen, con 0,33 ya obtenías un número de orden. En cambio, en MIR 2012 el Ministerio activa la modulación y pone la nota de corte en el 30% de la media de los 10 mejores y al año siguiente lo sube al 35% de la media de los 10 mejores y desde entonces ha permanecido estable. En esta comparativa estamos aplicando a todos el 35% para poder comparar peras con peras y no peras con manzanas. Y así fijaros cómo la nota de corte, aplicando ese parámetro, más baja habría sido en el MIR 2010, que no existió, y la más alta en el MIR 2016, con una diferencia entre ellas de 5 preguntas netas. Fijaros, esto es muy interesante. Como la población MIR se está desplazando, hemos visto, hacia puntuaciones más altas, cada vez queda menos personas en puntuaciones bajas. Y la nota de corte cada vez está afectando a menos personas. Si hubiese existido una nota de corte del 35% en el MIR del 2009, habría eliminado al 35% de los presentados. El año pasado, la nota de corte de 69 netas récord solo eliminó al 14% de la población de presentados, es decir, el grupo más pequeño que hemos visto en esta serie temporal. Y este año se aproxima a un 15%. Resumiendo, la media de los 10 mejores de la convocatoria ha sido 191,6, la nota de corte de la convocatoria 2017 en 67 netas y ha eliminado al 14,7% de los presentados, que figuran en las listas como eliminados. Si hubiésemos aplicado la misma nota de corte del 35% de la media de los 10 mejores a todos los presentados desde 2009, fijaros cómo habría afectado a casi 4.000 personas en 2009 y afecta casi a 2.000 en 2017, es decir, a la mitad, habiéndose presentados además más. Ya os digo que esto es un artificio matemático porque en estos años no había nota de corte del 35%. Estamos aplicando el mismo patrón hacia atrás. Estos serían los eliminados por nota de corte y estos serían los no eliminados que obtendrían número de orden y podrían acceder a las plazas ofertadas. Es decir, en el MIR estamos viendo una evolución a que cada vez hay menos personas con puntuaciones bajas, más personas con puntuaciones altas y más médicos con números de orden potenciales electores de plazas, un MIR más exigente. Dejamos la nota de corte y ahora vamos a lo realmente importante a la hora de poder escoger, la variable número de orden. El objetivo del MIR es ordenar a una población de, este último año, más de 13.000 médicos presentados con la misma prueba, el mismo día, los mismos criterios, en una lista en la que no haya empates desde el número 1 hasta el último número, para ser llamados en ese orden a los actos de elección de plaza y que ellos sean las personas examinadas ordenadas de esa forma los que puedan escoger qué plaza desean. ¿Cuál es la mediana de número de orden de todos los presentados al MIR? La mediana de 10.000 presentados será la persona que está en posición 5.000, pero de 14.000 la misma mediana se mueve hasta el número de orden 7.000. Y así, si nos vamos desde el MIR 2001 al último MIR, como hay más presentados en el último MIR, la mediana, esto tiene un número de orden más alto en el MIR 2017 que en ningún otro MIR del milenio. En los últimos 5 años esto no deja de crecer y es un MIR, por lo tanto, donde alguien que obtenga una puntuación mediana, pues obtiene cada vez un número de orden peor, más alto. Números de orden por nacionalidad. ¿Cuál es el resultado? El número de orden de la mediana de todos los presentados, 6.600. Y para los españoles, 5.500. Y para los médicos extranjeros, 9.500. Y si comparamos este parámetro del último año con los años anteriores, desde 2009, específicamente de los últimos 5 años, fijaros cómo la mediana, tanto de
españoles como de extranjeros es más alta en el 2017 que en ningún otro año de la serie temporal analizada. ¿Qué significa una mediana de 9.500? Pues que la mitad de los médicos extranjeros que se presentaron al examen MIR 2017 obtuvieron un número de orden superior al 9.562, la otra mitad inferior, y con el 5.500 para los médicos españoles. Fijaros, en azul es la mediana de la población y cómo la mediana de la población se aproxima, se aleja de la mediana de los extranjeros porque la mayor parte de la población de presentados son médicos españoles. Aquí un 75% de los presentados serán españoles y aquí solo 55%. Es decir, cada vez la mediana de la población MIR se aproxima más a la mediana de los españoles presentados. Continuamos la segmentación combinando ahora la variable baremo y nacionalidad. Así, la mediana de número de orden para los sobresalientes españoles presentados, 218, notables, 2.447 y aprobados 7.181 españoles. Para los sobresalientes extranjeros, 6.300, notables extranjeros, 8.100, 10.300 para aprobados extranjeros. Específicamente, comparando con los años anteriores los españoles, fijaros cómo el resultado en verde clarito, de la mediana de número de orden de los médicos españoles con baremo de sobresaliente, un grupo muy pequeño, que obtiene unos resultados excepcionales en el MIR, pero que suponen poco para el resto de presentados. Ahora, la mediana de los notables, en los últimos 5 años, españoles, ha pasado de 1.700 a 2.400, y de los aprobados de 5.000 a 7.000, 2.000 números de orden de empeoramiento en este subgrupo. MIR cada vez más exigente. ¿Cuántos aprobados españoles concurrieron a la prueba 2009? 5.200. Y el último año, 7.000. Perdonad, ¿cuál era la mediana de número de orden de los aprobados que concurrieron a la prueba del 2009? Españoles, 5.200. Y el año pasado, 7.181. Este es el grupo mayoritario, o el segmento mayoritario en la prueba. Y es un empeoramiento en la mediana de este grupo de casi 2.000 números de orden. Así que el torito o el toro cada vez se hace más bravo. Pero se hace más bravo para todos los segmentos. Fijaros los notables. De mediana de 1.500 a 2.500, un empeoramiento de 1.000 números de orden en la mediana. Es decir, que ellos también sufren ese toro más difícil. Y el único segmento que parece relativamente inmune es el pequeño grupo de sobresalientes españoles, donde el empeoramiento de la mediana desde 2009 es de solo 66 números de orden. Es decir, todas las medianas de todos los segmentos españoles empeoran. El MIR más exigente. ¿Y qué ocurre con los extranjeros? Pues el mismo fenómeno incluso más marcado. La mediana de los aprobados extranjeros, 10.300, un empeoramiento de 1.845 desde 2009 y mucho más, esto de 3.000 números de orden desde 2013, desde hace 5 años. Los notables extranjeros empeoran 2.300 números de orden en mediana y los sobresalientes extranjeros empeoran 4.000 números de orden en la mediana, en su mediana. Es decir, que para los médicos extranjeros también las medianas de todos los segmentos cada vez se están yendo más hacia atrás. Fijaros, y si cogemos, hemos dicho que la mediana de baremo de una persona presentada al examen está en 1,8. Pues bueno, si cogemos a todas las personas con un baremo de 1,8 a 1,89, es decir, la misma décima de baremo, y calculamos la mediana de número de orden que obtiene ese subconjunto, vemos que en el MIR del 2013, en 5 años, hemos pasado de una mediana de 4.400 a un 6.000. Es decir, un empeoramiento considerable. Perdonad que este número no lo he calculado bien. Estos son unos 1.600 de números de orden peor para el comportamiento de un subconjunto que en principio debería ser homogéneo, el grupo de personas con un baremo de 1,8. Ahora, el 2096 viene de esta otra resta. Como la mediana de número de orden de este grupo,
pues ha empeorado en 2005 desde un 3.400 a un 6.000 en el año 2017. En esta variable también el examen es cada vez más exigente. Por último, vamos a hablar del perfil de los primeros, de los 100 primeros. Estos son los nombres de los 100 primeros. Cuanto más grande es el nombre, más abundante es el nombre entre los 100 primeros de este año. Pues bueno, para obtener un número de orden 100 es necesario, con un baremo de 1,8, tener 182 netas o más en esta última convocatoria. 6 netas menos de los que fueron necesarias para quedar el número de orden 100 en el año 2009. ¿Qué perfil tiene este grupo? Bueno, lo primero es que es un grupo escasísimo, porque ¿qué probabilidad hay de quedar entre los 100 primeros esto siendo miembro de la población? Pues como veis, de menos del 1%, porque se presentan más de 10.000 personas al examen MIR. Así que cuando se habla en la prensa esto o en Internet con mucha importancia de los 10 y los 100 primeros, fijaros que es un grupo que no representa a los presentados en el examen, representa menos del 1% de los presentados. Y fijaros cómo esto cada vez representa menos, porque en los últimos 5 años ha pasado la probabilidad de quedar siendo miembro de la población MIR entre los 100 primeros de un 1% a un 76%, una reducción prácticamente de una cuarta parte en la probabilidad. Es decir, que en este segmento cada vez las cosas también se están haciendo más difíciles. La mayor parte de las personas que quedan entre los 100 primeros son de nacionalidad española, 96 en la última convocatoria y 4 médicos extranjeros entre los 100 primeros en la última convocatoria. Y esto, como veis, es así, de una forma parecida, con ligeras oscilaciones en los últimos años. Pues bueno, siendo miembro de la población MIR española presentado al examen, la probabilidad de quedar entre los 100 primeros también está disminuyendo, siendo de 1,38 en el año 2013 y 5 años después del 0,97, es decir, una reducción del 30% en la probabilidad de, siendo español, quedar en este segmento. Por baremo, aproximadamente la mitad de los que quedan entre los 100 primeros tienen baremo de sobresaliente y la otra mitad de notable. Esto con ligeros cambios. El número de aprobados que quedan entre los 100 primeros es realmente muy pequeño. En la última convocatoria de 2, pero en la anterior de ninguno. Así que cuando se habla esto en Internet y en la prensa de los 100 primeros, ya veis que no representa para nada el segmento de la mayor parte de las personas que están en una academia o que se han presentado al examen, que son médicos con baremo de aprobado. Aquí lo tenéis con datos reales. Número de españoles entre los 100 primeros, con expediente de sobresaliente en verde clarito, 45, 49 notables españoles entre los 100 primeros y 2 aprobados españoles entre los 100 primeros. Y fijaros cómo estos números se parecen de un año a otro. Ahora, esto es muy importante, porque siendo muy parecido el grupo de sobresalientes y de notables que quedan entre los 100 primeros, la probabilidad de quedar entre los 100 primeros siendo sobresaliente español o notable español ni se parece, porque el grupo de sobresalientes españoles es pequeño y la probabilidad de quedar perteneciendo al grupo de sobresalientes españoles entre los 100 primeros en la última convocatoria ronda el 30%, mientras que la probabilidad de, siendo notable español, quedar entre los 100 primeros es de solo 1,51%. Así que, aunque los números aquí nos podamos confundir y ver que hay más notables que sobresalientes, es que hay muchísimos más notables que podrían haber quedado que los sobresalientes en ese subconjunto, con lo cual la probabilidad de, siendo notable español, de quedar entre los 100 primeros es realmente muy pequeña. De hecho, este grupo, tampoco representa, por lo tanto, al comportamiento de los notables que concurren a la prueba. Así que estamos hablando en Internet y en la prensa de zonas o de números de orden que no representan para nada a las personas que se presentan al examen. Ahora, número de extranjeros entre los 100 primeros en la última convocatoria, 4. 2 tenían expediente de sobresaliente y 2 expediente de notable. El récord se obtuvo en MIR 2010, donde hay 9 extranjeros entre los 100 primeros, pero también aquí la
el porcentaje de extranjeros que concurren a la prueba es de 45%, y aquí de solo 25% de los presentados. Cambiamos al perfil de los 1000 primeros. ¿Cuántas netas eran necesarias para quedar el 1000 con un baremo de 1,8 en la última convocatoria? 160 netas, es decir, 13 netas más de las que fueron necesarias en el MIR 2009. ¿Y qué perfil tienen estas personas? Estos son los nombres de los que habéis quedado entre los 1000 primeros, donde el tamaño del nombre tiene relación con la frecuencia estadística de personas en este intervalo con ese nombre. Pues bueno, fijaros que mayoritariamente los 1000 primeros son médicos españoles. De hecho, este segmento no deja, o el número de españoles entre los 1000 primeros no ha dejado de crecer desde la convocatoria de 2009. Y había 38 médicos extranjeros entre los 1000 primeros. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de, siendo español, quedar entre los 1000 primeros? En la prueba del 2009 del 13% y en la prueba del MIR 2017 de menos del 10%. Por lo tanto, una reducción del 26% de probabilidades porque te presentan a un examen más, con mayor número de españoles y mayor número de españoles con baremo alto. O sea, una prueba más exigente. Ahora, de los presentados entre los 1000 primeros españoles, el grupo dominante son los notables. Los sobresalientes, como son pocos, muchos quedan entre los 1000 primeros, pero son menos que los notables. Y 92 aprobados en españoles entre los 1000 primeros de la prueba 2017. Fijaros que ese subconjunto en 2011 era de 200. Y fijaros el crecimiento de los notables. Por eso estamos diciendo que el aumento de notables españoles recién egresados está colonizando el segmento de los 1000, los 2000 y parte de los 3000, como veremos después. ¿Cuál es la probabilidad de, siendo aprobado extranjero, de quedar entre los 1000 primeros? 0,1%. Siendo aprobado español, 1%. Siendo notable extranjero, 3%. Siendo notable español, 23%. Siendo sobresaliente extranjero, 7%. Siendo sobresaliente español, 72%. Así que fijaros el segmento de los 1000 primeros no representa para nada al grupo mayoritario de personas que se presentan al examen, porque la probabilidad de, perteneciendo a ese grupo, quedar entre los 1000 primeros es realmente muy pequeña. Fijaros el crecimiento en el número de notables españoles que están o que quedan entre los 1000 primeros, de 594 a 760. Pero como cada vez hay más notables españoles en la población MIR, la probabilidad de que uno de ellos quede entre los 1000 primeros no deja de disminuir, pasando de un 36 a un 23. Por lo tanto, el toro cada vez es más exigente porque hay un 35% menos de probabilidades de quedar en ese segmento de los 1000 primeros siendo notable español que lo que era en el año 2009. Ahora, ¿cuántas netas han sido necesarias para quedar entre los 1000 primeros con un baremo de 1,8? El número 1000, 160 netas o más. Y en el año 2009 se hacía con 147 y en 2010 con 140. Ahora, ¿cuántos aprobados españoles han quedado entre los 1000 primeros? 92. El número más bajo de la serie temporal, esto que os muestro, es el año anterior, con 86. Pero, ¿cuántos españoles se presentaban al MIR con baremo de aprobado? Casi 6.500, de los cuales 92 quedaron entre los 1000 primeros. Con lo cual, su probabilidad de quedar entre los 1000 primeros es del 1,4%. Es decir, 3 veces menos de lo que era en 2011. Así que el toro cada vez es más exigente. Cambiamos al perfil de los 2000 primeros. Bueno, de los 1000 primeros, deciros que el año pasado ninguna especialidad se agotó en los primeros 1000. Poco después del MIR ya aparece el agotamiento, o el año pasado ocurrió el agotamiento de cirugía plástica y dermatología. Perfil de los 2000 primeros. Este año han sido necesarias más de 150 netas, con un baremo de 1,8 para quedar en este segmento. Es decir, 21 netas más de lo que fueron necesarias en la convocatoria del 2009.
¿Qué perfil tienen los que han quedado entre los 2.000 primeros? Fijaros que casi 1.900 de los 2.000 son médicos españoles y ligeramente más de 100 médicos extranjeros. ¿Cuál es la probabilidad de, siendo médico español, quedar entre los 2.000 primeros? Fue del 25,7% en 2013 y 5 años después, menos del 20%. Una reducción del 25% en la probabilidad. Un toro cada vez más bravo. Ahora, ¿cuál es el grupo mayoritario entre los 2.000 primeros? Casi 1.400 de los 2.000 eran notables españoles. Un grupo pequeño, sobresalientes españoles. ¿Por qué? Porque hay pocos en este segmento, casi todos están aquí, y 376 aprobados españoles. ¿Cuál es la probabilidad de quedar entre los 2.000 primeros siendo aprobado español? 6%. Aprobado extranjero, 1%. Notable extranjero, 6%. Notable español, 43%. Sobresaliente español, casi 80%, quedan o quedaron entre los 2.000 primeros. Y sobresaliente extranjero, 10%. Por último, hablamos del perfil de los 3.000 primeros. Este año han sido necesarias 143 netas con un baremo de 1,8 o más para quedar entre los 3.000 primeros. 27 netas más de las que fueron necesarias en el año 2009. ¿Qué perfil tiene este grupo? Pues casi de los 3.000, casi 2.800 son médicos españoles. 207 son médicos extranjeros. ¿Cuál era la probabilidad de, siendo español, quedar entre los 3.000 primeros en el año 2013, hace 5 años, de un 37%? El año pasado, 2017, 28,3%, es decir, una reducción del 25% en la probabilidad, un toro cada vez más bravo. ¿Cuál es el grupo mayoritario de los 3.000 primeros? El grupo de notables españoles, que como veis, estamos diciendo que están colonizando los 3.000 primeros números de orden. El grupo de aprobados españoles que quedan entre los 3.000 primeros está reduciéndose, siendo mucho más importante, desde luego, que el grupo de sobresalientes, porque el grupo de sobresalientes, como son muy pocos, casi todos están aquí, pero son un número realmente pequeño. Esto es lo importante. ¿Cuál es la probabilidad de, siendo aprobado español, quedar entre los 3.000 primeros? 12%. Aprobado extranjero, 3%. Notable español, 58%. Notable extranjero, 11%. Sobresaliente español, 82%. Sobresaliente extranjero, 21%. Estas son las probabilidades calculadas para el año 2017, siendo miembro de cada uno de estos segmentos, de nacionalidad y baremo. Así que resumiendo, el perfil de los 3.000 primeros y las probabilidades de quedar entre los 3.000 primeros para médicos españoles son altas, muy altas, los médicos españoles sobresalientes, que son muy pocos. Estas serían las probabilidades para los notables españoles y estas las probabilidades para el grupo mayoritario de personas presentadas al MIR, que es el de aprobados españoles. 12% para 3.000, 6% para el 2.000 y 1% para los 1.000 primeros. Para médicos extranjeros, estas son las probabilidades dependiendo del segmento de baremo en el que te encuentres. Resumiendo, todo lo que hemos visto. Hemos hablado de un cambio de paradigma. El MIR se sigue llamando MIR, pero cada vez ese MIR es distinto. Se ha vuelto más exigente. Es necesario mayor número de netas para conseguir la última plaza de medicina de familia. Cada vez es necesario más netas para obtener los números de orden más bajos, los mejores. Y así, para un 4.200 hemos pasado en 2004 de 86 netas a 134 netas, una diferencia de 48 netas en 13 años, para el mismo 4.200. Y recordad que las plazas se escogen con números de orden, pero esos números de orden cada vez cuestan más netas. Esto es el cambio de paradigma, y frente a un cambio de paradigma, lo primero que tenemos que hacer es conocer que ya los relojes de maquinaria no son suficientemente exactos y son muy caros. Hay que conocer el cambio de tendencia, aceptarla y solo así combatirla y adaptarnos a ella. Así que la previsión para el próximo año es que el MIR 2018 será un toro más bravo todavía, ya muy parecido al MIR del 2017.
Y nosotros no queremos que te pille el toro. En este cambio de paradigma, en este medio ambiente, cada vez es necesario crecer más, es decir, aumentar más tus preguntas netas, desde el inicio al final de la preparación. Y el modelo para sobrevivir es el de la naturaleza. Acordaros que en la naturaleza no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que se adapta antes a los cambios. Así que en el MIR ocurre lo mismo. Hay que conocer que hay un cambio de tendencia y adaptarse. ¿Será necesario trabajar más? Sí. ¿Será necesario trabajar de forma diferente? También. Probablemente comenzar la preparación antes. No estás solo, estamos contigo y espero que con estos datos objetivos tengas una idea de por qué te ha pasado lo que ha ocurrido o cuáles son las probabilidades de que las cosas ocurran en el próximo examen MIR. Un saludo desde Oviedo.